Muy buenos días. Esta es la clase número 7 de la asignatura de Anatomía de International Biological College. En esta ocasión, los temas que vamos a abarcar será el sistema musculoesquelético, cuáles son sus partes, sus características y también las diferentes afecciones que puede tenerse en el mismo. Para comenzar, el sistema musculoesquelético está integrado por cuatro partes, lo que viene siendo los huesos, los músculos, las articulaciones y los tendones. Los huesos son una estructura de sostén, mientras que los músculos son los que permiten realizar los distintos movimientos del cuerpo. Las articulaciones son un tipo de tejido blando, el cual es un punto de unión entre dos huesos. Y los tendones, pues al igual que las articulaciones, son un tejido blando y también un punto de unión, pero entre lo que son los huesos y los músculos. Los huesos son piezas óseas, son bastante resistentes y duras, que se relacionan entre sí. Al conjunto de huesos le llamamos esqueleto y una de sus funciones es de sostener las partes blandas del cuerpo. Es decir, que sin él nuestro cuerpo no tendría consistencia. También forma cavidades donde se alojan delicados e importantes órganos, como por ejemplo la cavidad craneal o la cavidad torácica, donde está el encéfalo y también los pulmones y el corazón respectivamente. Los músculos cubren casi la totalidad del esqueleto, excepto la parte del cráneo, y sus extremos se insertan en los huesos. Son la parte activa del sistema. Estos se contraen y se relajan. Actúan como verdaderas palancas y mueven los huesos. Cada movimiento es el resultado de una contracción y la relajación simultánea de las paredes musculares que intervienen. El sistema musculoesquelético además determina la talla y también moldea el cuerpo. Vamos a hablar de las partes del esqueleto. El esqueleto está compuesto por alrededor de unos 206 huesos. Para dar un orden y poder abordar su estudio más detalladamente, se lo puede dividir en lo que viene siendo cabeza, tronco y extremidades. Estos a su vez se dividen en extremidades superiores e inferiores. Además tenemos que mencionar que el tejido óseo combina lo que viene siendo células vivas, que son las conocidas como osteocitos, y también material inerte como el calcio y el fósforo. Justamente son sales de calcio y fósforo. Además de sustancias orgánicas como por ejemplo el colágeno y proteína que también están presentes en otros tejidos. El esqueleto de la cabeza tiene alrededor de 22 huesos, 8 que van a formar lo que viene siendo la cavidad craneal, o sea, el cráneo, y protegen el órgano principal del sistema nervioso, o sea, el encéfalo. Y 14 huesos van a formar lo que es la cara. En el esqueleto del tronco está la columna vertebral, formado por 33 vértebras, 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras, que bueno, esto es un solo hueso que está soldado, y también 4 coccigios, que también están soldadas entre sí, pero es mucho más pequeño que la estructura sacra. Sobre cada vértebra dorsal se articula lo que vienen siendo las costillas, que se unen por delante del esternón, y pues ahí forman lo que es la cavidad torácica. Las vértebras dorsales, las costillas y el esternón formarán pues esta gran caja, el tórax, el cual tiene la función de proteger tanto el corazón, los pulmones, el esófago y también la tráquea. Los miembros superiores e inferiores tienen tres regiones homólogas, lo que viene siendo el brazo, el muslo, el antebrazo y la pierna, y las manos y los pies. Tanto el brazo como el muslo están formados por un solo hueso. En el caso del brazo se trata del húmero y en el caso del muslo se trata del fémur. En el antebrazo y la pierna está formado por dos huesos, el cúbito y el radio en el caso del antebrazo y la tibia y el peroné con respecto a la pierna. Y en la mano se van a diferenciar tres regiones, lo que viene siendo el carpo, el metacarpo y la falange. Esto en la mano. Y pues el equivalente es el tarso, el metatarso y las falanges del pie. La configuración de los dedos
del pie y de la mano en sí es distinta. Los miembros superiores se unen al tronco mediante lo que viene siendo la cintura escapular, o sea, el hombro, formado por lo que es la clavícula y el omóplato. Este omóplato también se le conoce como escápula. Los miembros inferiores lo hacen mediante la cintura pélvica, o sea, la parte correspondiente a la cadera, formado por tres huesos planos que están soldados entre sí y que forman la pelvis. Esto de que está formado por huesos planos es porque, bueno, estructuralmente los huesos se clasifican según su forma. Se clasifican en huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Estos planos también son conocidos como anchos y pues están en regiones específicas del cuerpo, como por ejemplo el cráneo. En huesos largos están en regiones como los miembros superiores e inferiores, y huesos cortos los podemos encontrar por ejemplo en el metatarso o el metacarpo, que está situado en la mano. También los huesos sí están compuestos por distintos tejidos. Dentro del mismo tenemos lo que viene siendo el tejido cartilaginoso, el hueso esponjoso y también el periósteo. Vamos a hablar de cada una de estas. Primeramente vamos a comenzar con el tejido cartilaginoso. Es el material que constituye el esqueleto del feto antes del nacimiento. Este es reemplazado de forma gradual por medio del hueso, o sea, a medida del desarrollo, ese cartílago, ese tejido que forma la estructura ósea del niño va cambiando y se va formando el hueso. El hueso esponjoso o la capa interna es blanda y presenta pequeñas cavidades ocupadas por lo que viene siendo vasos sanguíneos, grasa y también la médula ósea. De ahí es donde está la médula ósea, de hecho. Y el periósteo es lo que viene siendo la capa externa. Está formada por columnas sólidas de material óseo. Cubre el cuerpo de los huesos en la parte de las extremidades. Aquí me gustaría detenerme un momento. Anteriormente habíamos mencionado que los huesos están formados por células conocidas como osteocitos, pero también sales de fósforo y calcio. Y bueno, el calcio es una sustancia muy importante en ciertas afecciones como la osteoporosis, por ejemplo. La osteoporosis es una afección en la cual los huesos se empiezan a volver porosos. Esto es por la pérdida progresiva del calcio. Cuando un exceso de calcio se disminuye de los huesos o no se reemplaza lo suficiente, entonces los huesos empiezan a perder densidad e incluso se pueden fracturar. Esta afección es mucho más común en las mujeres que en los hombres. Y se preguntarán, ¿y esto por qué? Bueno, esto es debido a los estrógenos, la hormona sexual femenina. El estrógeno ayuda a regular y a mantener los niveles adecuados de calcio en el hueso. Y pues una vez que los ovarios dejan de producir la hormona, la mujer está pues en mayor riesgo de desarrollar la osteoporosis. Debido a esta pérdida de calcio y densidad, en la parte de las vértebras la estatura puede disminuir y también la postura se puede volver un tanto encorvada. Ahora, en relación al desarrollo de los huesos, mencionamos el cartílago. Se dijo que el cartílago es el material que constituye el esqueleto del feto, o sea, antes del nacimiento. Este se va a ir reemplazando de manera paulatina por lo que es el hueso. Pero bien, sin embargo, este proceso se podría haber interrumpido. El más claro ejemplo es la osteomalacia. Si el suficiente calcio no se deposita durante el desarrollo de la niñez temprana, pues los huesos no se endurecen, sino que se vuelven, como decirlo, gomosos. Tanto el calcio como también la vitamina D son necesarias para el desarrollo normal de los huesos. Como pueden ver, por eso es tan importante el calcio, puesto que su carencia conlleva algunas afecciones. Y pues en relación a la vitamina D, esta es importante porque va a ayudar a la asimilación de calcio en el organismo. La exposición al sol es una buena fuente de esta, pues nos ayuda a sintetizar la vitamina D. Y ese es otro punto importante. Hay afecciones como esta que son propias de países o regiones en las que no hay muchas horas de luz solar. Y en ese caso lo más adecuado son los suplementos de vitamina D. Los huesos al formar el esqueleto están adheridos unos a otros en forma más o menos flexible por medio de las articulaciones. Cada vez que realizamos un movimiento, como lo que viene siendo flexionar el brazo
o pegar un puntapié, las articulaciones trabajan. Desde el punto de vista de la movilización y la unión, las articulaciones pueden clasificarse en tres categorías: diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. La diartrosis es también conocida como articulaciones móviles, la anfiartrosis, articulaciones semimóviles, y la sinartrosis, articulaciones inmóviles. Para simplificarlo un poco, solamente vamos a decir articulaciones móviles, semimóviles e inmóviles. Primeramente, pasemos con las articulaciones móviles. Estas corresponden fundamentalmente al esqueleto de los miembros. Son bastante flexibles, ya que en el interior se encuentra una cavidad y una membrana lubricada que facilita el movimiento de los huesos que inervan en este tipo de articulación. Están unidos por ligamentos que evitan la dislocación. Se subclasifican en 4 categorías según el grado de movilidad. Articulación pivote, que ejecuta los movimientos de rotación, flexión y extensión, como por ejemplo en el caso del codo. La cabeza y cavidad, que ejecuta todos los movimientos con gran amplitud. Un ejemplo de esto es el hombro. Después tenemos la silla de montar, que ejecuta movimientos de rotación, flexión y separación, como por ejemplo en el caso del pulgar. Y por último, la articulación bisagra, que ejecuta los movimientos de flexión y extensión. Uno de esos ejemplos sería la rodilla. Ahora veamos las articulaciones semimóviles. Las articulaciones semimóviles son propias de la columna vertebral. Solo permite unos pocos movimientos. En esta clase de articulación, los huesos se encuentran separados por placas de tejido flexible y resistente, conocidas como cartílago. Si bien el movimiento que puede tener cada vértebra por sí misma es casi nulo, en conjunto, o sea, la columna vertebral, presenta gran movilidad. Y por último tenemos las articulaciones inmóviles. Estas son propias de los huesos de la cara y también del cráneo, exceptuando el maxilar inferior, ya que su función es unir más que dar movilidad. También se les conoce como suturas. En relación a las articulaciones también hay ciertas afecciones, en este caso que afectan la movilidad, como por ejemplo la artritis reumatoide. Este es un tipo de inflamación del revestimiento de la autorización, aunque se asocia con la edad. Puede manifestarse también entre los 15 a los 45 años, puesto que es una enfermedad autoinmune, es decir, que el sistema inmune ataca propiamente a las articulaciones, dañándolas eventualmente, y pues es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Ahora vamos a ver lo que viene siendo los músculos. Los músculos son los encargados del movimiento de nuestro cuerpo. Estos provocan el funcionamiento de las articulaciones. A diferencia de otros tejidos del cuerpo, el que conforma los músculos presenta unas propiedades que los distinguen. Primeramente, es el único capaz de acortarse y relajarse, o sea, tirar del hueso provocando el movimiento y relajarse para colocar nuevamente el hueso en su posición. Esto es posible porque los músculos están conformados por fibras, que son un conjunto de células motoras. Sabemos que las células motoras están relacionadas pues con el sistema nervioso y con el movimiento. Cuando el cerebro envía un impulso de movimiento, este se transmite a través de los nervios. Cada una de las fibras musculares recibe el impulso y se contrae, provocando de esa forma el movimiento del hueso. Ahora, hay distintos músculos. Nuestro cuerpo realiza dos clases de movimientos, los movimientos voluntarios y los movimientos involuntarios, los cuales habíamos mencionado en las clases pasadas. Los primeros los efectuamos cuando queremos caminar, hablar, practicar algún deporte, etc. En fin, son todos los movimientos que dependen de nuestra voluntad. En esto intervienen los músculos rojos o estriados. Hay casos en que estos músculos también realizan movimientos involuntarios, como por ejemplo los movimientos por reflejo o por arco reflejo, como cuando nos golpean en la rodilla y pues se da ese reflejo.
Eso ya sabemos que es parte de lo que viene siendo el sistema nervioso somático. Y ahora, los movimientos involuntarios u automáticos son los que realiza el corazón, el estómago, los intestinos, las arterias, etc. En este tipo de movimientos interviene el músculo liso o de la vida vegetativa. Por eso en la clase pasada habíamos dicho que el sistema nervioso autónomo también se le conoce como sistema nervioso neurovegetativo, por esta misma razón. Y bueno, el color de estos músculos es como rosado pálido, exceptuando, claro, el del corazón, que es de un color rojo oscuro. En el cuerpo humano hay alrededor de unos 450 músculos que son estriados, es decir, músculos que corresponden a los movimientos que realizamos de manera voluntaria, y 50 músculos lisos, es decir, músculos que actúan de manera involuntaria, que como ya dijimos corresponden al corazón, los intestinos, el estómago, etc. Ahora, la forma de los músculos. Los músculos presentan tres formas. Estas son los músculos largos, los músculos anchos y los músculos cortos. Los músculos largos son músculos con mucho movimiento y mucha fuerza, como por ejemplo los que se encuentran en las extremidades. Después están los músculos anchos. Son músculos con poco movimiento y poca fuerza. Después los músculos cortos, que son músculos con poco movimiento y poca fuerza. Ahora, los músculos también se pueden clasificar según el movimiento que realizan. Estos se pueden clasificar en flexores, extensores, aductores, aductores, rotatores, depresores y también dilatadores o esfínteres. Los flexores acercan dos segmentos de una extremidad. Los extensores relajan y disponen en línea recta los segmentos de una extremidad. Es lo que habíamos dicho acerca del movimiento de los huesos también. Los aductores acercan una parte móvil a la línea del cuerpo y los aductores alejan una parte móvil a la línea del cuerpo medio. Después los rotadores, que en algunos textos también se les conoce como pronadores o supinadores, y pues facilitan los movimientos de rotación de una articulación, como en el caso de la rotación del hombro. Después están los depresores, que deprimen o bajan un segmento de un miembro. Y por último están los dilatadores, o también conocidos como esfínteres, los cuales cierran o abren un orificio corporal dentro del cuerpo. Ahora, podemos distribuir los músculos según la parte del cuerpo en el cual se inserten. Por ejemplo, músculos de la cabeza, músculos del cuello, del tórax, etc. En relación a los músculos de la cabeza, son numerosos y variados en cuanto a su forma y también a su ubicación. Cumplen con diversas funciones como por ejemplo la masticación, la gestación, la apertura, el cierre de los ojos y también de la boca. Después tenemos los músculos del cuello. Estos son fuertes y potentes. Entre las funciones que cumplen podemos citar la sujeción de la cabeza erguida y el movimiento de la misma en sentido lateral, transversal, giratorio y también estiramiento. Ahora vamos a ver la parte del tórax, los músculos del tórax. Estos cumplen un rol importante en el proceso de respiración, facilitando la contracción y la expansión de la caja torácica. Además, contribuye a sostener la columna y participan en alguno de los movimientos de la cabeza. Estos a su vez se pueden dividir en músculos superficiales del tórax y músculos profundos del tórax. Entre los músculos superficiales del tórax, estos se encargan de recubrir las distintas partes del cuerpo. En el hombre son rudimentarios, no así en algunos animales. Estos se encuentran insertados inmediatamente debajo de la piel, con la que mantienen estrecha vinculación. Por lo general son un tipo de músculos planos. Después están los músculos profundos del tórax. Estos se insertan generalmente en los huesos del esqueleto por medio de los tendones. Como ya dijimos, los tendones, que son un punto de unión entre un hueso y un músculo. El efecto que produce tiene un carácter múltiple. Por ejemplo, la flexión, la extensión, la elevación, la depresión y la aducción. Se subdivide asimismo en sinérgicos y antagonistas. Los sinérgicos ejecutan movimientos idénticos en combinación con otros músculos
y los antagonistas utilizan la potencia de otros músculos que realiza una fuerza opuesta para efectuar ambos el mismo movimiento. Después tenemos los músculos del abdomen. Entre sus funciones se destacan la de recubrir y proteger las vísceras del abdomen, facilitar el proceso de excreción y contribuir con algunos movimientos de la columna. Después los músculos de las extremidades superiores. Estos son responsables de la movilidad del brazo y del antebrazo. Unos actúan sobre las articulaciones del hombro, del codo o de la muñeca. Algunos permiten movimientos amplios de extensión y flexión, y otros nos permiten realizar movimientos como el de escribir y también dibujar. Y bueno, por último tendríamos lo que viene siendo los tendones. Los tendones se asemejan a unas cuerdas inextensibles. Estos son de color blanco y están formados por fibras de colágeno. Por medio de ellos los músculos se insertan en los huesos. Cuando el músculo se contrae, tira del hueso por medio del tendón. El tendón más grande de nuestro cuerpo es el tendón de Aquiles. A través de este, los músculos posteriores de la pierna se insertan en el tobillo. La tendinitis es una condición producida por la irritación o la inflamación del tendón de la muñeca en la base del pulgar, provocada generalmente por actividades repetitivas, como por ejemplo trabajar muchas horas en una computadora. Pero bueno, vamos a terminar solamente con algunos trastornos del sistema musculoesquelético. En sí, las afecciones de nuestro aparato locomotor pueden originarse en factores tanto internos o externos a nuestro organismo, como por ejemplo en el caso de la fractura. Muchas veces lo que viene siendo los golpes o las caídas demasiado fuertes ponen hasta el límite la resistencia de los huesos, produciendo fracturas. La fractura es la pérdida de la unidad estructural del hueso y puede ser transversal, oblicua, con varios fragmentos o con la formación de esquirlas o astillas. Cuando hay una rotura en la piel es cerrada, y cuando la piel se rompe exponiendo el hueso roto, se trata de una fractura abierta. En todo caso, hay ciertas condiciones que pueden facilitar lo que es la fractura, como ya lo había mencionado, la osteoporosis, que es una pérdida en la densidad de los huesos, se vuelven porosos, entonces son más propensos a que si haya un golpe muy fuerte se fracture. Después hay otras condiciones como las afecciones de la columna vertebral. Entre estas tenemos por ejemplo la desviación de la columna vertebral. Esa es producida por diversas enfermedades, pero también por posturas inadecuadas o por transportar peso excesivo. La obesidad, la menopausia y las profesiones que obligan a permanecer de pie por periodos prolongados de tiempo producen afecciones en la columna vertebral y también en las extremidades inferiores. De hecho, en relación a la columna hay varias afecciones, como por ejemplo están las hernias discales o también el síndrome de latigazo, que justamente son por un exceso de peso, por un movimiento de extensión de una manera bastante repentina. O sea, me estoy refiriendo al síndrome de latigazo. Y por último tenemos el pie plano. El pie normalmente se apoya en el suelo por su talón, su borde exterior y su parte anterior. El pie plano, en cambio, consiste en una relajación de la bóveda plantar y se llega, en caso extremo, a apoyar toda la planta del pie. Este trastorno, que a su vez acarrea problemas en la columna, puede ser hereditario o por las mismas causas que señalamos en el caso de la columna. Y bueno, con esa última lámina terminaríamos por el día de hoy. Muchas gracias, pasen buen día y nos vemos hasta la próxima clase.